Primera de Tesalonicenses 5:23, un texto que usted y yo ya deberíamos de saber de memoria. Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Es muy interesante cómo la doctrina apostólica, que es la que rige a la iglesia primitiva, se empieza a manifestar a través de tocar ciertos temas muy específicos que de pronto para lo que nosotros creemos y el evangelio que de alguna manera se nos fue predicado durante mucho tiempo no tiene mucho sentido, o de pronto no nos hace mucha, como dicen hoy, ¿verdad? Los jóvenes, no hace mucho match, ¿no? En lo que estamos viviendo. Es decir, ¿por qué el apóstol Pedro en la epístola de Tesalonicenses termina este capítulo pidiendo, exhortando que la iglesia entienda que tenemos que ser santificados por completo? Y todo el evangelio de Cristo, amados, es un evangelio que nos invita a la santidad, y la santidad no es otra cosa más que separarnos de. Entonces Dios, cuando lo escogió a usted, cuando Dios empezó a tratar con usted, con su casa, con su familia, cuando Dios empezó a sanar su corazón, como decía el hermano Pedro ahorita, lo empezó a pasar por procesos. Dios lo hizo con el único objeto de separarlo, ¿sí? Usted estaba en un ambiente rodeado de personas y Dios vio su corazón y dijo: yo quiero santificar al hermano Pedro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a separar, lo voy a tomar y lo voy a poner en otro ambiente. Y el apóstol Pedro dice en este versículo, dice que tenemos que ser santificados por completo, enteramente, todo nuestro ser. Entonces a veces aquí hay gente que escribe, ¿verdad? Está la hermana Janet que escribe, está la hermana Marian que escribe, no sé quién más escriba, si el hermano Pedro, el hermano Toño, la hermana Brenda, no sé. Pero cuando uno escribe y cuando hace tarea, de pronto los maestros te dicen 10 cuartillas a doble espacio con letra Arial, tamaño número 12, ¿sí? Y entonces cuando tú empiezas a escribir un ensayo, una tarea y te piden 10 cuartillas, empiezas a escribir y cuando se te acaba, se te agota el tema, te das cuenta que son 3 hojas, 3 cuartillas, y dices: ¿qué voy a hacer con 3 cuartillas si el maestro me pidió 10? Entonces tú empiezas a escribir lo que se le conoce en el ámbito de la escritura, se le conoce como escribir paja. O sea, dices una palabra, una frase, un pensamiento que lo puedes decir con 5 palabras, lo dices con 20 palabras o con 30 palabras. ¿Para qué? Para completar las 10 páginas que el maestro te está pidiendo. Pero el apóstol Pedro no escribe esto por rellenar su carta, porque me falta terminar unas palabras en la carta, déjale pongo esto. No. El apóstol Pedro hace un énfasis en esto. Dice: y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Y luego dice: y todo vuestro ser. Santificar por completo, la palabra por completo que se utiliza aquí tiene que ver con todas las partes, todas las capas, ¿sí? Y luego después dice ya claramente: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo que lo que Dios quiere de nosotros es que nuestro cuerpo esté apartado para Él. Entonces hay pecados que son del cuerpo, ¿no es cierto? La fornicación, el adulterio,
Entonces mi cuerpo tiene que ser apartado para Él. Yo tengo que ser separado para Él. Pero no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? Que mi alma esté separada para Él. El problema es que mi alma está conectada a muchos ámbitos de este mundo, porque tengo amigos, porque tengo familia con los cuales mi alma, a través de una relación, de un vínculo, de una conexión, está conectada a esas personas. ¿Y qué dice Dios? Yo quiero que tu alma esté apartada para mí, ¿sí? Y luego dice, y espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo, completamente, tiene que ser apartado para Él. ¿Por qué? Y de eso es lo que les quiero hablar. Va a ser breve, no va a ser largo. Trae una predicación muy larga, pero se las voy a dar la otra parte. Esta va a ser la introducción de mañana. ¿Sale? Esta va a ser la introducción de mañana. ¿Para qué? Dice, para presentarnos irreprensibles, ¿sí? Hasta la venida del Señor. Ahora, en el español, en nuestro español, nuestro bello idioma, la palabra irreprensible, el significado de la palabra irreprensible es alguien a quien no se le puede reprender, ¿no? Entonces es como un poco vacía esa palabra, ¿no? No tiene mucho significado, ¿no? Pero es como decir, significado de feo, alguien que no es guapo. Significado de gordo, alguien que no es flaco, ¿no? Así es la definición. Irreprensible, alguien a quien no se puede reprender. Pues no te dice nada, ¿no? Pero la palabra que utiliza el apóstol Pedro aquí es una palabra bien interesante, porque te lleva más allá. Y la palabra es irreprensible, es libre de culpa. Ahora dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice que nosotros somos justificados por la fe. ¿No es cierto? Juan dice que el que cree en el Hijo de Dios es perdonado. ¿No es cierto? La doctrina de la salvación dice que Cristo en la cruz, imagínense que hasta la cruz, porque yo siempre hago imagínense que hasta la cruz, un día vamos a tener una cruz allá arriba y todas las predicaciones van a cobrar sentido. Pero imagínense que en la cruz Cristo pagó su pecado y el mío. Pagó lo que yo era culpable, lo que yo había hecho mal, de lo que se me acusaba, Él lo pagó ahí. Entonces yo quedé justificado. Yo ya no tengo que pagar nada porque Cristo pagó lo que yo tenía que pagar. Ya no tengo que pagar nada. Entonces, ¿por qué Pedro dice que tenemos que presentarnos delante de Dios sin culpa, si Él ya pagó? ¿Sabe por qué? Porque nosotros creímos mucho tiempo que la palabra irreprensible era alguien a quien no puedes decirle nada mal. Vamos a suponer, ni modo, Brenda, te tocó, estás aquí, ¿verdad? Te tocó estar al frente, lo siento. Vemos a la hermana Brenda y yo le digo, ¿qué puedo decir mala de la hermana Brenda? Que trae el pantalón roto. Entonces, ella no es irreprensible porque yo tengo algo que señalarle, ¿no? O yo digo del hermano Toñito, veo al hermano Toñito y yo digo, es un ser de luz. No tengo nada que decir malo de él, ¿sí? Y creímos, bueno, yo creí, quizá usted no, pero yo creí así, que eso era ser irreprensible. Pero cuando yo leo esto y dice libre de culpa, el versículo tomó mucho más sentido para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios me perdona, ¿sí? Pero muchas veces, aunque Dios me perdone, yo sigo cargando la culpa del pecado. ¿Y sabe por qué sigo cargando la culpa del pecado?
Porque mañana les voy a hablar más de esto, pero hoy les voy a dar un adelanto, ¿no? Voy a hacer un spoiler de mañana. Ya me estoy actualizando, ¿no? Porque mi cuerpo, mi alma, está cargada de mucha información de mi vida pasada. Es más, yo sé que ustedes aman al hermano Pedro, ¿verdad? Bueno, aunque no digan amén. Y ni así dicen amén, hermano Pedro. Pero la versión que conocen ustedes hoy del hermano Pedro es la versión redimida del hermano Pedro. Es la versión de reino del hermano Pedro. O sea, si yo les contara las cosas que yo viví con el hermano Pedro, las cosas que hizo, las cosas que dijo, ¿sí? Les voy a contar una, nada más les voy a contar una, ¿sí? Les voy a contar una, porque suma el ejemplo que tenemos del cual hablar hoy, ¿no? Un día hicimos un viaje con un grupo con el que tocábamos él y yo, hicimos un viaje a una sierra, Gilitla creo que era, y entonces teníamos un tiempo libre y era así en un rancho en la sierra arriba, y entonces íbamos, ya agacha la cabeza, íbamos, teníamos, a 10 minutos había un pueblito que era muy bonito y fuimos a verlo. Entonces el hermano Pedro en la plaza hizo una persona, no se las voy a contar, pero ya cuando veníamos de regreso veníamos jugando, ¿no? Y nos veníamos aventando y así, ¿no? Éramos como 5 personas y venía un muchacho con nosotros que había ido al viaje, que él no tocaba con nosotros pero había ido al viaje. Entonces avienta a Pedro y Pedro nomás lo vio, no le dijo nada. Más adelante camina adelante de Pedro y Pedro va, lo toma en la cintura. El muchacho es más alto que nosotros, quizá mira como un 80, a lo mejor lo toma en la cintura y lo empuja para afuera de la carretera, porque íbamos por la carretera y se veía maleza, ¿no? Y el muchacho, la tierra se lo tragó. O sea, literalmente se lo tragó la tierra. Y lo peor es que él traía una bota porque se había lastimado un pie. Y el muchacho salió. Y nosotros nos morimos de risa por eso. Durante meses lo veíamos y lo primero que hacíamos al ver al muchacho era doblarnos de la risa, porque aunque a usted no le dé mucha risa ahorita, en ese momento fue súper gracioso, porque medía como un 80 y se lo tragó la tierra. Y la cara de Pedro fue esa fue esa. Pasan 2, 3 meses, ¿no? Y tocamos en un evento, en una cruzada que hacían y que siempre tocábamos. Y cuando se acaba la cruzada, el hermano Pedro va, yo estoy con él, y está este muchacho, y va y le dice, ay, iba a decir el nombre, casi se me sale decir el nombre. Le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, ya que se le había acabado la risa, yo creo. Le dice, discúlpame, le dice, la verdad me pasé, te pido perdón, no sabía que estaba tan profundo, le dice, en serio, discúlpame, le dice. Y entonces él le dice, sí, sí está bien, ¿no? Y entonces el hermano Pedro se va. Pero cuando yo me quedo solo con él, él me dice algo, me dice, no le creo nada, me dice. No le creo nada, me dice. ¿Sabe por qué? Porque esa visión que yo les hablo del hermano Pedro es el hombre viejo, ¿sí? O sea, yo sé que lo conozco más que ustedes. Yo sé que que si estuviera en esa situación hoy, no lo volvería a hacer. ¿Verdad que no? Pero la gente no olvida, ¿sí? O sea, la gente no olvida. La gente sigue pensando que nosotros no cambiamos, que seguimos siendo las mismas personas, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa? ¿Cuál es lo peor de esto? Es que a veces nosotros mismos creemos eso de nosotros.
Entonces Dios me perdona. Dios me perdona. Es bíblico. Creo en Él. Me perdona. Echa mis pecados al fondo del mar y no se acuerda más de nosotros. Pero yo sigo cargando con culpa, ¿sí? Por todo lo que yo hice. Entonces Pedro dice que yo tengo que presentar todo mi ser santificado, mi espíritu, alma y cuerpo, para presentarlo irreprensible, es decir, sin culpa. ¿Y sabe por qué es importante que hablemos de la culpa? Porque la culpa nos hace pararnos delante de Dios y no poder ver a Dios como Padre. Porque el culpable siente que no se merece a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿quién se merece a Dios? ¿Usted se merece a Dios? ¿Usted se lo merece? A ver, no los veo muy convencidos, amados. ¿Se lo merece, sí o no? No, nadie nos lo merecemos. Es por gracia, ¿sí? Pero cuando yo sigo cargando con esa culpa, ¿sabe qué me pasa? Que yo no puedo aceptar a Dios como Padre. Y Él me puede amar y me puede abrazar y me puede decir que me ama, pero mi culpa no me permite verlo a Él como Padre. No me permite caminar como Padre. Ahora yo le voy a decir dos o tres cositas. Fíjese lo que dice la psicología, que hay ciertos rasgos de personalidad que afectan a una persona que vive con culpa. Una persona que vive con culpa tiene baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? O bajo, dice el pastor Sebastián, dice bajo autoconcepto. No, porque dice él que baja autoestima es diferente a bajo autoconcepto. Pero las personas que tienen culpa tienen baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque la baja autoestima es no amarse a sí mismo. Entonces una persona que tiene baja autoestima dice, yo no voy a comer porque no merezco comer. Que coma mi esposo porque él es el que trabaja, yo no merezco comer. Que coma mi hijo, mi hija porque él es el que trabaja, yo no merezco comer. Y eso es no tener autoestima. No, que ellos vayan al médico, yo no voy al médico. Porque eso es tener baja autoestima, no bajo autoconcepto. Es diferente. ¿Qué hace más? La culpabilidad. Lo que la psicología le llama la rumiación. Y creo que aquí muchos se van a sentir identificados. ¿Qué es la rumiación? Que son personas que sobrepiensan todo. ¿Sí? Imagínense, yo le dije a la hermana Brenda de su pantalón, es una broma, es un comentario X completamente, ¿no? Pero la persona que tiene mucha culpa en sí, esa palabra la sobrepiensa y la piensa y la piensa y la piensa y la sigue pensando y llega a su casa. ¿Por qué el pastor me habrá dicho eso? ¿Es que acaso el pastor tiene algo contra mí? ¿Es que a poco no hay más personas que usen pantalones rotos? ¿Por qué nada más y empieza y piensa y lo piensa y le puede durar meses? ¿Sí? Ahora yo quiero que usted se pregunte a sí mismo y no me conteste, ¿sí? ¿Usted sobrepiensa mucho las cosas? ¿Le da muchas vueltas a las cosas? Es probable que en usted haya culpa. Entonces, aunque usted Dios le haya perdonado, ¿sí? Y aunque usted haya sido justificado delante de Dios, usted delante de Dios es culpable porque usted se siente culpable. Ahora, ¿qué más? Dice, personas perfeccionistas, ¿sí? Personas que todo lo que hacen tiene que ser perfecto, ¿sí? La psicología dice
que es muy probable que en algún momento de su vida ellos se hayan equivocado en algo y se hayan sentido culpables porque se equivocaron. Y entonces tienden a querer hacerlo todo de manera perfecta, ¿sí? Ahora, ¿es posible que podamos ser perfectos en todo? El mejor cocinero, el mejor chofer, el mejor esposo, el mejor hijo, el más guapo. ¿Es posible? No es posible eso, nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, es probable que si usted es perfeccionista es porque haya algo de culpa en su interior. Escasa regulación emocional y dependencia afectiva, por decir algunas que otras cosas, ¿no? Escasa regulación emocional es que son gente impulsiva, que no sabe controlar sus emociones, ¿sí? Es gente que se puede bajar del carro cuando está manejando y agarrarse a golpes con otra persona porque no sabe regular sus emociones, ¿sí? Y dependencia afectiva. ¿Qué es la dependencia afectiva? Que si alguien me quiere, yo quiero que solo me quiera a mí. Y mi vida funciona si él me quiere, y si no me quiere ya no funciona mi vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el apóstol Pedro dice que todo mi espíritu, alma y cuerpo? ¿Dónde se encuentra la culpa? ¿Dónde? En el alma. Ahí se encuentra la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi alma está ligada a la culpa, aunque yo haga todo bien, aunque yo ore, aunque yo busque, va a haber estorbos en mí para poder ver a Dios como Padre. No voy a poder verlo porque siempre me voy a sentir culpable delante de Él. Ahora, no se trata de verlo, de vernos igual, porque no se trata de eso. No tiene absolutamente nada que ver. Yo sé, Él es mi Padre. Él es mucho más grande que yo. Él me creó. Pero también sé que cuando yo tengo culpa y cargo con culpa, no puedo acercarme a Él como Él me pide o como Él está dispuesto a recibir. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos de una forma en la que la culpa nos aleja de Dios y nos aleja de las personas. Una persona que vive con culpa cree que no la quiere. Entonces, yo quiero que ¿cuántos de ustedes crecieron en hogares disfuncionales? No me digan, no levanten la mano. Que nunca sus padres les dijeron te amo. Que nunca sus padres les dijeron estoy orgulloso de ti. Una persona que crece en un hogar así, que tiene una vida así, crece creyendo que nadie lo ama, ¿sí? Y crece creyendo que es probable que haya hecho algo malo, culpa, y que por eso nadie lo ame, ¿sí? Entonces, esa persona cuando crece tiene un montón de problemas sociales. Le cuesta trabajo hacer amigos, le cuesta trabajo encontrar pareja, le cuesta trabajo tener relaciones estables. ¿Por qué? Porque hay mucha culpa en él y piensa que no lo quieren, ¿sí? Se siente rechazado. La culpa tiene mucho que ver con el rechazo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos cambiar ese tipo de cosas? ¿Qué tengo que hacer yo para cambiarlo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hacen los vínculos afectivos? ¿Cómo se da un vínculo afectivo? ¿Se ha puesto a pensar por qué quieren a las personas que quieren? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué quieren a sus hijos? Si son desobedientes, son testarudos, comen, dice mi primo, comen como si los odiaran, se enferman. Los que son bebés gastan muchos pañales, leche, y luego si son finos, leche fina. ¿Por qué los aman? ¿Por qué darían la vida por ellos?
Nunca se han puesto a pensar eso. ¿Por qué aman a sus amigos? ¿Por qué son sus amigos? ¿Por qué hay personas que no las consideran amigos y por qué hay personas a las que sí aman? Son leales. ¿Por qué? Nunca se han puesto a pensar. ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que produjo en ustedes eso? ¿No? Bueno, hay muchas cosas. Es algo muy complejo de explicar, ¿sí? Pero yo le voy a decir dos cosas muy simples que cualquier persona entiende, ¿sí? Uno empieza a querer a las personas por el contacto físico, ¿sí? Por eso yo abrazo a todos, para que me quieran. No, pero cuando uno ama, tiende a tener contacto físico con la gente. Le gusta abrazarlo, le gusta tocarlo, darle un beso. Obviamente con respeto, no me malinterpreten. Pero así se hacen los vínculos, ¿sí? ¿Cómo se hacen los vínculos también? Aquí los adolescentes se ríen porque... ¿Sabe cómo también se hacen los vínculos? Con las palabras, ¿sí? Cuando yo digo, te quiero a alguien, el vínculo con esa persona se refuerza. Entonces de pronto hay hombres, ¿no? Que, compadre, pues aquí en Monterrey es muy usual eso, ¿no? Compadre. Y el regio, todos son compadres. Todos son compadres, ¿sí? O de pronto tú le dices a alguien, amigo, ¿no? Y tú no lo sabes, pero ya hay en tu interior, ¿sí? Se está generando un vínculo por lo que tú estás hablando de esa persona, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que tú le digas a alguien, como dice la Biblia, fulano. Porque la palabra fulano ya marca una línea, ¿no? O sea, no eres mi amigo, no eres mi compadre, no nada. Eres un fulano, eres un conocido, ¿sí? Y esa palabra no genera un vínculo. ¿Cómo se genera el vínculo? Cuando yo empiezo a decir palabras que para mi interior son relevantes, como decir te quiero. Ahora, qué difícil es para una persona, yo no sé por qué, ¿sí? Pero hay personas que no saben decir esas palabras. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo decirle a los que aman que los aman? La pastora levantó la mano, luego fue la primera en levantar la mano. Los demás no, ¿verdad? Vamos a ministrar a la pastora al final, entonces nada más. Pero yo conozco gente, ¿sí? Aquí no, allá en Marte, dice Marcos Brunet, que no sabe decir te amo, que le cuesta un mundo decir te amo. ¿Cómo cree que se refuerzan los vínculos así? ¿Cómo? Es más, vamos a ponerlo en un plan, no se refuerzan los vínculos, porque si no eres capaz de decirle te amo, menos de abrazarlo. Porque el abrazo es más intrusivo que el te amo. Tú puedes, ahorita fue muy bonito, ¿no? Que pasaron las hermanas aquí al frente y les dieron palabra. Y luego pasaron y lloraron por ustedes, ¿sí? Y Janet vino y agarró a Yara y lo primero que hizo en vez de orar por ella fue el abrazo. Qué bonito. La pastora vino y después de que Brenda ya había acabado de llorar y todo, viene y la abraza y qué bonito. Hay un vínculo que se refuerza en el abrazo. El abrazo dice más a veces que las palabras, ¿sí? Pero una persona que no sabe decir te amo, menos va a poder abrazar a alguien. Menos. Ahora vamos a ponerlo en algo muy del mundo, muy humano, que aquí no pasa, se los aseguro, aquí no pasa.
¿sí? Entre esposos, ¿sí? Ahora, entre esposos, cuando tú dejas de decirle a tu esposo o a tu esposa que lo amas, ¿qué crees que va a pasar? Tú le dices a tu esposo o a tu esposa, no sé, en el día le dices, no sé, vamos a hacer buena onda, ¿no? 3 veces le dices, ay, me tienes harto, ay, me tienes harta, ¿sí? 3 veces en el día. Y le dices una vez que lo amas o que la amas. ¿Qué crees que está ganando? ¿El vínculo afectivo o el desapego? El desapego. Y lo estás provocando. Si tú te sientas a la mesa y nunca le dices a tu esposa gracias, ¿sabes qué está pasando? Que estás provocando que tu esposa se sienta utilizada, ¿sí? Y a veces nosotros somos más amables con los meseros que con nuestra esposa. Es verdad. No le agradecemos a la esposa absolutamente nada, pero a los meseros sí. Muchas gracias, joven. Qué amable, estuvo todo muy rico. Tenga su propina. Y a la esposa, ni las gracias, ni estuvo rico, ni te amo, ni la esperamos a comer. ¿Qué hace eso? Que la hace sentir usada. ¿Eso es vínculo o es desapego? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se transforma eso? Por eso cuando tú vas con un psicólogo a una terapia de pareja, una de las cosas que los psicólogos hacen, ¿verdad? Y que ayer el pastor Sebastián nos explicaba en la clase, ¿verdad? Escríbame, dice el pastor, 5 cosas buenas de su esposo. Y decía, híjoles, me cuesta un montón decir 5 cosas buenas. Sí, claro, porque estás observando todo lo malo siempre. Claro. Ahora, dime 5 cosas malas. Uf, te sobran las malas. Claro, porque estás viendo lo malo siempre. Y eso es desapego. Va a llegar un momento en el que ya no vas a sentir nada por esa persona. ¿Y por qué es? ¿Quién tuvo la culpa? Tú tuviste la culpa. Porque yo permití que eso pasara. ¿Al qué? Al yo enfocarme en lo malo, al yo contribuir al desapego. Por eso es precioso trabajar con niños, ¿sí? Porque los niños, si sienten darte un abrazo, van y te dan el abrazo. Te aman. Si sienten decirte que te aman, te lo dicen, ¿sí? Pero los adultos no hacemos eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice, hay que ser como niños para llegar al cielo. Ahora, volvemos al punto. Si usted no le puede decir a su esposo, a su hijo, a su papá, a las personas que ama, que las ama, ¿cómo le va a decir a Dios que lo ama? Cuando usted le diga eso, va a sonar falso. Porque no sabe decirlo. Porque no le nace hacerlo. Va a sonar falso. ¿Y sabe por qué es? Porque su alma no ha sido santificada por completo. Porque en su alma aún hay mucha culpa. Por eso no puede decir que lo ama. Porque usted se sigue sintiendo culpable, se sigue sintiendo que no merece las cosas. Y el apóstol Pedro dice que el deseo de Dios es que seamos santificados por completo. Entonces el mundo, la filosofía barata del mundo dice, creo que, no recuerdo si Gabriel García Márquez o Mario Benedetti dice, algo así, le voy a dar mi versión de la frase, diluida, ¿no? Versión San Bernabé, para que me entienda, ¿sí? Dice algo así como, el hecho de que no te ame como tú lo esperas, no quiere decir que no te ame, ¿no? Eso dice el mundo.
O sea, ¿qué idea refuerza ese pensamiento? De que yo puedo ser un miserable contigo, pero aún así te amo, ¿sí? O sea, yo puedo abandonarte, golpearte, dejarte, pero aún así te amo. Esa es la miseria del mundo. En Cristo no es así. O sea, nosotros los hijos de Dios, eso no es para nosotros. Nosotros vivimos de acuerdo a un amor que es el que hemos recibido de Cristo. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que no se puede medir. La altura, la profundidad, la anchura, dice el apóstol Pablo. Ese es el amor, ¿sí? El amor de aquel que da su vida por el otro. Ese es el amor que nosotros vivimos. El amor que se expresa, el amor que se habla, el amor que se manifiesta, no el que se guarda. De nada sirve el perro. De nada sirve amar a alguien si nunca se da cuenta. Es como, ¿sabe cómo es? Es como saber que la hermana Brenda, pobrecita, no tiene para comprarse pantalones completos, ¿verdad? Nomás le alcanzó para los rotos. No te creas, mío, disculpa. Y yo tengo dinero para comprar los pantalones. Y luego ella se muere con los pantalones rotos y yo digo, yo siempre tuve el dinero para ayudarla. ¿Y de qué servía que tuvieras el dinero? No sirve de nada. Nunca le ayudaste, nunca se lo diste. No sirve de nada. Así es el amor cuando no se da. No sirve de nada. El amor está para darse, para manifestarse. Porque Dios manifiesta su amor para con nosotros todo el tiempo. Y nosotros, amados, como iglesia, tuvimos una junta con el pastor Sebastián esta semana pasada y él nos decía algo que fue muy, pues sí, en cierta manera muy doloroso, ¿no? Y él decía, es tan difícil que seamos uno, es tan difícil que caminemos como uno. Y es verdad, porque entre nosotros mismos tenemos divisiones, tenemos desapego. Van a decir, ni modo, pues allá el hermano sabrá lo que hace. Qué triste. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no somos capaces de generar vínculos. No, es que la hermana Damaris se mira que es tremenda. Tú la miras así ahí toda tierna y todo, pero se mira que se convierte en Piolín con la pócima, ¿no? Entonces, no, mejor mira de lejecitos, ¿no? O sea, qué triste, qué triste. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una necesidad, yo no voy a poder correr con ella. Y cuando ella tenga una necesidad, yo no voy a poder estar con ella. Y decía ahorita Dios a través del hermano Pedro, eso es ser iglesia, orar los unos por los otros, vernos. ¿Cómo a veces, amados, podemos compartir nuestra vida más con ustedes que con nuestra familia? Porque hoy compartimos más cosas con ustedes que con nuestra familia. Porque pasamos tiempo con la familia y nos sentimos raros con ellos. Pero con ustedes nos sentimos muy a gusto. ¿Y sabe cómo se da eso? Reforzando nuestro vínculo, santificando nuestra alma, apartando nuestra alma para presentarnos delante de Dios sin culpa. Y aquí hay mucha gente, amados, que sigue cargando con culpas innecesarias. Culpas que nadie les ha pedido que las cargue. Culpas que ustedes por sí mismos, de su propia voluntad, han decidido tomar, que no les corresponde cargarlas. Es muy común cuando yo tengo un amigo que amo mucho de mi infancia y él sufrió un evento muy traumático en su vida. Él tenía sobrinos y en un huracán sus sobrinos, murieron ahogados. 4 sobrinos de él. El menor tenía 5 años y la mayor tenía 15. Y fue mucho más desgarrador porque se perdieron y anduvieron buscándolos por días. Y cuando encontraron el cuerpo del niño menor, estaba con su abuelo y su abuelo lo tenía abrazado. Así los encontraron. Fue muy doloroso, muy.
muy feo, muy triste. Y yo no pude ir a verlo inmediatamente, pero cuando fui a verlo, él me decía algo. Me decía, antes de que se reventara la presa, dice, yo iba a ir por ellos, dice. Pero mi hermana me habló y me dijo, no vayas. Va a ir, ya está ahí mi cuñado, él se los va a llevar. Y él decía, si yo hubiera ido, quizá ellos no habrían fallecido, estarían vivos. Y siempre es así, amados, cuando perdemos un ser querido, cuando hay algo que pasa, es inevitable que esos pensamientos nos pasen por la cabeza. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. La hermana Giselle nos predicaba el jueves y ella decía, si yo me hubiera llevado a mi abuela, quizá ella hubiera escuchado de Dios. Y es inevitable, pero son culpas que nosotros no podemos cargar, que no están hechas para nosotros, que las cargamos porque queremos cargarlas, no porque sean parte de nosotros. Ahora, le estoy hablando de una culpa irracional, disfuncional. Claro, hay cosas que hacemos y que somos culpables y eso está bien, es normal. Pero hay culpas que cargamos que no son. Hay gente que ha sido muy rechazada y ha generado tanta culpa en su corazón que piensa que hizo algo malo y que por eso la gente no lo quiere, no lo acepta, no lo recibe. Y lo peor es que te aleja del cuerpo de Cristo y te aleja de Dios. Entonces yo quiero pedirte hoy, para finalizar, que te pongas de pie y que pases aquí al frente. Y vamos a desechar toda culpa que nosotros cargamos. Vamos a dejarla aquí con Él. Porque hoy el Padre nos dice, no eres culpable. Tú no tuviste la culpa. No tuviste la culpa de crecer en un hogar así. No tuviste la culpa de que tus padres se divorciaran. No tuviste la culpa de la pérdida. No tuviste la culpa. No cargues ya con esa culpa. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Muchos de nosotros, Padre, hemos cargados con culpas, Señor, que no nos correspondían, Señor, cargar. Decidimos tomarlas por cuenta propia, Señor. Y nos han estorbado durante mucho tiempo, Señor. No nos dejan, Señor, caminar, Señor. Esa culpa, Señor, nos ata. Y escuchamos tu palabra, Señor, y escuchamos tu voz, Señor. Y nos cuesta creerlo, Señor, porque traemos tanta culpa en nuestro interior. Porque nuestras células, Señor, nuestra alma está cargada de culpas, Señor. Pero el Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, porque tú nos has librado de todo, Señor. Nos has perdonado sin merecerlo. Nos has apartado para ti, Señor. Nos has hecho caminar, Señor, en un camino, Padre, que no estaba preparado para nosotros quizás, Señor, o que no éramos conscientes, Señor. Pero aún así, Señor, nos tomaste, Padre, y nos llevaste a un lugar de bienaventuranza, Señor. Yo lloro, Señor, para que esta casa sea libre de culpas, Señor. No somos culpables, Señor, por la gente que llega y se va, Señor. No somos culpables, Señor. No somos culpables, Señor, por el hogar donde nos tocó vivir, Señor. Por la situación, Señor, que nos tocó vivir en casa, Padre. No somos culpables. No somos culpables, Señor, por los errores del pasado, Señor, porque tú haces todo nuevo, Padre. Y mi alma necesita escuchar que no es culpable. Mi alma necesita saber y romper y soltar, Señor, con toda la culpa del viejo hombre, Padre.
Y lloramos, Señor, por esta casa, Padre, que sea libre de toda culpa, para presentarnos irreprensibles, Señor, libres de toda culpa, Señor, libres, Padre. Aquellos que todo el tiempo están pidiendo perdón, aquellos que corren todo el tiempo, Señor, que no saben ser hijos, Padre, que todo el tiempo quieren ganarse el cielo, Señor, que todo el tiempo quieren ganarse tu amor, Padre. Hoy oramos, Señor, para que sean libres de toda culpa, Señor. Solo creemos, Padre, que tú eres nuestro Padre. Es por la fe que podemos decir Abba. Tú eres nuestro Abba, Señor. Tú eres nuestro Abba, Padre. Tú eres, Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Señor, en ti encontramos la plenitud que un hijo puede sentir en los brazos de su padre. La seguridad que un hijo puede sentir en los brazos de su padre, Señor. Y hoy rompemos con toda atadura, Señor, de culpabilidad, Señor, del viejo hombre, Señor. Rompemos con eso, Padre. No cargaremos más culpas del pasado, Señor. Hoy las dejamos aquí, Padre. Porque tú nos has perdonado, Señor. Porque tú nos has hablado, Señor. Nos has llamado hijos, Señor. Pero la culpa me llama huérfano, Señor. Y yo sigo caminando como huérfano, Padre. Preocupado, Señor. Queriendo ganarme el cielo todo el tiempo, papá. Y no puedo verte, Señor. Confío en tu amor. Y soy como aquel no me dejarás. hijo pródigo, Señor, que piensa y dice: descanso. No merezco ser llamado tu hijo. Confío en tu amor. No merezco, Señor. Tú no me dejarás. Iré, no me dejarás. me presentaré delante de mi Padre y le diré: No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, Señor. Y muchos llegamos aquí, papá, y nos acercamos como jornaleros, Señor, como el que trabaja por el sustento diario, Padre. Y se nos olvida, Señor, que llegamos y que tú nos esperas con los brazos abiertos. Y que nos esperas, Señor, con un vestido nuevo. Y que nos esperas, Padre, con un anillo y con un calzado, Padre. Y que haces fiestas, Señor. Porque tú no ves un jornalero. Porque tú no ves nuestra culpa, Padre. No nos ves así, Señor. Nos ves como tu hijo. Porque somos justificados por tu hijo. Y así nos ves, Señor. Y nosotros nos empeñamos en caminar como el huérfano. Y nos bendices, Padre. Y seguimos sintiendo huérfanos. Y nos hablas, Señor, y nos das. Y seguimos sintiendo como jornaleros, Padre. Y no es otra cosa más que la culpa gobernando tu corazón. Señor, hoy presentamos nuestra culpa delante de ti, Padre. Y soltamos, Señor, con todo el lazo, Señor, que nuestra alma tenía de culpabilidad, Padre. Y nos presentamos delante de ti, Señor, como hijos, Señor. Yo solo sé, yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Yo solo sé que yo soy tu hijo. Solo sé. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Somos libres de culpa, somos justificados, Padre, para presentarnos irreprensibles, sin culpa, delante de ti, Señor. Hoy apartamos nuestra Padre, y mi Padre nos ama. Yo solo sé que somos tus hijos y eres papá. Y eres papá, yo solo sé. Yo soy tu hijo y eres mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y eres mi padre. Yo solo sé y eres mi padre y mi padre me ama y mi padre. Yo solo sé y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y mi padre me ama. Yo solo sé y él es mi padre. Yo solo sé. Hoy adora al Señor y dígale que tenemos un Padre que nos ama, que nos ama. Yo solo sé y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ayúdame. Yo solo sé que yo soy su hijo, ayúdame, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, ayúdame. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que tú eres y mi Él papá, es mi Padre, que y tú mi eres, Padre me ama. que tú eres Padre. Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi Padre. y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo
soy Somos tus hijos, hijo papá. de Somos Dios. libres de culpa, Padre. Soy hijo Somos libres de de culpa, Padre. Dios. Yo soy